Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a impartir desde CUNEF, a esta sesión de puertas abiertas para contaros nuestra titulación del grado en Derecho. Mi nombre es Luz Añover y soy la responsable del Departamento de Admisiones de CUNEF. Antes de contaros un poco el desarrollo de la sesión, deciros que vamos a dejar nuestros datos de contacto y que dentro de la propia herramienta podéis programar reuniones con nosotros para que os contemos nuestra titulación, nuestro grado en Derecho y resolvamos vuestras dudas a nivel individual. A lo largo de esta hora y cuarto que va a durar la sesión, vamos a realizar una conferencia que van a impartir dos profesores de CUNEF, Israel Hernando Aguayo y David García Ochoa. Israel es profesor de Derecho Romano en CUNEF, doctor en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado y de la Real Academia de Doctores de España, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Él compatibiliza su actividad docente y profesional como abogado y en ejercicio imparte clases en CUNEF. David García Ochoa es profesor de Derecho Mercantil aquí en CUNEF, es abogado de la Oficina de Madrid de Uría Menéndez y responsable de la Oficina de Francofón en Madrid. Se incorporó al bufet en 1991 y trabajó en la Oficina de Barcelona entre 1997 y 1999 y en Nueva York desde 1999 hasta el año 2000. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de derecho mercantil, societario, fusiones y adquisiciones, bancario y de operaciones y de titulación. Una vez que finalice la conferencia, el profesor Javier Galán, actualmente es el director del grado en Derecho de CUNEF, os contará el plan de estudios que ofrecemos en nuestra titulación, las diferentes salidas y cómo es la universidad. Y luego tendremos un ratito de debate para que podáis preguntar y consultarnos todas aquellas cuestiones que consideréis. De nuevo, muchísimas gracias. Estamos encantados de informaros, de contar con vosotros y nada, esperamos que os guste mucho. Doy paso a nuestros ponentes para que puedan empezar con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Israel Hernando. Como ya saben, el objetivo de esta charla es hablarles sobre el pasado, el presente y el futuro de la abogacía. A continuación, el profesor Ochoa les va a hablar de lo que es el presente y el futuro de la abogacía en su condición de socio de un prestigiosísimo despacho de abogados. Y, por último, el profesor Galán les hablará de cómo en CUNEF les prepararemos y les formaremos para afrontar ese nuevo futuro. Pero creemos que le puede resultar curioso e interesante conocer dónde se encuentra el origen de esta figura del abogado, que, como no podía ser de otra manera, pues se encuentra en Roma. Pero bueno, tranquilos que esto no va a ser una clase de derecho romano. Si Dios quiere, y ojalá, pues ya la sufrirán al año que viene la clase de derecho romano. La abogacía entendida como una actividad de protección y de defensa de los intereses de las personas fue reconocida en algunos ordenamientos jurídicos antiguos como el asirio babilónico, el egipcio, el griego, el judío, pero no alcanza ese grado de madurez y desarrollo y perfección que alcanza en Roma, más o menos como lo tienen ahí ustedes en el siglo II a.C. Ahí es donde alcanza incluso la categoría de profesión. Y desde ese momento se marca como un referente por excelencia de la abogacía europea, incluso de otros continentes. Pero antes de hablar de la figura del abogado, creo que tienen ustedes que saber que antes de que apareciera el derecho, que ya estudian también ustedes en Derecho Romano, que aparece en Roma, ¿verdad?, los problemas, los ciudadanos resolvían sus problemas a través del ejercicio de la violencia y además una violencia de carácter ilimitado. Es decir, que cuando alguien no te pagaba, para que ustedes lo entiendan, cuando alguien no te pagaba algo que te debía, la persona que tenía derecho a ello, que ya verán que se llamará acreedor, ¿verdad?, podía utilizar la violencia para exigir ese pago. Posteriormente, la sociedad romana va evolucionando y se limita el ejercicio de esa violencia a través de la ley del talión, que seguro que a ustedes les sonará más el famoso ojo por ojo, y por lo tanto no se puede provocar más daño del que te han causado a ti. Y ya finalmente, en un último estadio de evolución, ¿verdad?, aparece el derecho como instrumento solucionador de conflictos y, por lo tanto, los individuos tienen que acudir ante los órganos jurisdiccionales para el reconocimiento de esos derechos.
Pues bien, en este contexto de esta nueva etapa en la que los individuos debían acudir a un procedimiento para dirimir sus discrepancias es donde aparece la figura del abogado. Y tenemos dos figuras distintas. Tenemos la figura del abogado y la figura del jurista. El abogado es aquella persona que va a participar en el procedimiento y que, por lo tanto, va a intervenir en el juicio defendiendo los intereses de otros individuos. Sin embargo, no es abogado en esta primera época romana el jurista. No es incluso un profesional del derecho, sino que el jurista lo que hace es dar respuesta a los problemas de la vida cotidiana que les planteaban los ciudadanos romanos. Y por lo tanto se entiende que no es un abogado aquella persona que cobra por dar consejos jurídicos. Abogado únicamente va a ser aquella persona que interviene en el procedimiento. Sin embargo, el jurista lo que hace es dar respuestas claras, sencillas, ¿verdad?, para resolver estos problemas de la vida cotidiana de Roma y, como ya veremos y como ya estudiarán ustedes, básicamente son los que se dedican a crear el derecho en época romana. Y, sin embargo, ya les digo que el abogado es el que comparece en el juicio. Por lo tanto, el abogado en un principio, en esta época romana, el abogado, recabando incluso informes jurídicos por parte del jurista, comparece en el juicio y tiene que probar ante el juez y convencerle de que los hechos que está alegando su cliente son verdad y no los del contrario. Por lo tanto, en esta primera etapa el abogado es considerado un orador, es un orador. Además, este orador, como ya les digo, o el abogado en un principio no tiene por qué ser conocedor en derecho, sino que tiene que ser una persona convincente, pues un vendedor, ¿verdad? Un buen vendedor de telefonía móvil, un vendedor de enciclopedias. Ese era en un principio la figura del abogado, el que comparecía en el juicio. A pesar, sin embargo, como ya les digo, que el abogado no tenía que tener conocimientos jurídicos, Cicerón, que seguro que les sonará a ustedes, ¿verdad?, un grandísimo orador de época romana, Cicerón, que era evidentemente abogado y un gran orador, Cicerón podía estar por la mañana en el foro defendiendo como régimen político la monarquía con vehemencia y convenciendo a todo el mundo, y al día siguiente Cicerón se plantaba allí delante de la misma gente y defender la república, ¿verdad?, y les convencía y cambiaba de opinión. Eso era un gran orador, ¿no? Pero, sin embargo, Cicerón dice que aquellos que aceptan en la defensa de causas jurídicas y no son conocedores del derecho se convierten en simple picapleitos o en charlatanes. Por eso, a partir de ese momento, los estudios de oratoria no solamente forman al orador en una vasta cultura y erudición, sino que también le dotan de formación jurídica. Por lo tanto, Cicerón defiende la preponderancia de ese abogado que, además de ser un gran orador, un gran comunicador, que tiene conocimientos jurídicos. Así bien, hoy seguro que tienen en la cabeza la figura del abogado actual, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, la figura del abogado actual no solamente es un gran orador, sino que también es un jurista. Es decir, en la figura del abogado actual se confunden estos dos conceptos que hemos visto con anterioridad de abogado y jurista, y hoy en día el concepto de abogado es gran orador que interviene además en los procedimientos, pero también un experto en derecho. Sin perjuicio de que el profesor Galán les hablará a continuación, al final de ello, sí les puedo decir que nosotros aquí en CUNEF nos preocupamos y ponemos todo nuestro empeño y esfuerzo por formar profesionales que reúnan esas dos características que ya les he dicho que hablaba Cicerón, que sean grandes abogados y también grandes juristas expertos en derecho. Pero creo que incluso hay algo más importante, porque aquí en CUNEF no olvidamos que no solamente tenemos la misión encomendada de formar grandes profesionales, sino también personas. Y por eso aquí también en CUNEF nos encargamos de inculcar a nuestros alumnos valores tales como el esfuerzo, el trabajo, la lealtad, la integridad, que ya verán cómo algunos de estos son pilares básicos del código deontológico de la abogacía española. Ustedes dirían que nos encargamos de formar al abogado 4.0, ¿verdad? Pues nada más, porque tengo un tiempo muy breve para hablar con ustedes. Lo único, espero y deseo que quieran formar parte de nuestra familia, ¿verdad?, la familia CUNEF, porque estoy seguro que no se arrepentirán. Muchas gracias, Israel. Bien, yo les voy a hablar brevemente del presente de la abogacía y en particular les voy a hablar del presente de la abogacía en las firmas de despachos de abogados en España, en una de las cuales he ejercido mi carrera profesional durante 30 años, concretamente en el despacho I. Menéndez. Les voy a hablar básicamente de qué son las firmas de despachos de abogados en España en la actualidad. Me voy a referir a los grandes despachos, grandes por tamaño, porque hay despachos muy grandes con muy pocos abogados,
les hablaré de despachos, del perfil del despacho en el que trabajo yo, les hablaré de la carrera del abogado dentro de un despacho de estas características, del abogado junior hasta el socio, cómo es la carrera profesional, cómo está diseñada a grandes rasgos y finalmente, brevemente, me referiré al desarrollo del trabajo del abogado en su día a día en un despacho de estas características. ¿Cómo es una firma de abogados hoy en día en España de este perfil? Son grandes organizaciones empresariales en las que, junto con el perfil de abogados, se necesitan otras condiciones para desarrollar una carrera profesional, porque estamos hablando de grandes firmas que, aparte de un despacho, es decir, de un conjunto de profesionales liberales que ejercen una determinada profesión, en este caso la de abogado, pues desarrollamos una actividad empresarial de captación, de desarrollo de negocio y tenemos la aspiración, además, de continuar siendo, como prolongación a la universidad, una escuela de formación de abogados. El ejercicio de nuestra profesión requiere de una formación constante, de un incremento de nuestras capacidades de forma constante y, por tanto, esa dimensión de escuela, esa dimensión docente, de desarrollo de conocimientos, sigue siendo fundamental en las grandes firmas de abogados. Por lo tanto, aparte de tener la condición de jurista-abogado en un despacho de esta naturaleza, es necesario, y esto entronca con el segundo punto al que me referiré, es necesario tener además una dimensión empresarial de captación de negocio, de desarrollo de negocio, de ser capaz de mantener una amplia cartera de clientes y, por supuesto, de continuar formándose de manera continua, formándose uno mismo y formando a los abogados que forman parte del equipo de trabajo en un proceso, como digo, que no tiene fin. Condiciones esenciales para desarrollar una carrera profesional, a la que me referiré brevemente a continuación: la capacidad de innovación, la profundidad en el análisis del derecho, por supuesto, la honestidad y el respeto a las reglas éticas y deontológicas. Se refería el profesor Israel Hernando a la necesidad no solamente de formar a grandes profesionales, sino también a desarrollar esa dimensión personal del abogado. Pues bien, la honestidad, el respeto a las reglas éticas y deontológicas es fundamental en el ejercicio de una profesión como la nuestra y, finalmente, calidad profesional y de servicio. Estas firmas de abogados grandes hoy en España son firmas internacionales con oficinas en muchos países, donde la capacidad de trabajar en otros idiomas y conociendo otras culturas empresariales son condiciones necesarias para el desarrollo de la carrera profesional. ¿Cómo es esta carrera? Varía de despacho a despacho, pero generalmente hay un periodo previo de adaptación que suele durar un año, 18 meses, donde el abogado accede al despacho como graduado del máster de acceso a la abogacía y termina su formación. Posteriormente hay un segundo periodo de abogado junior, que normalmente pues se desarrolla durante un plazo de unos 3 años, donde el abogado se intensifica el programa de formación del abogado y su desarrollo en el despacho, conociendo distintas prácticas: mercantil, fiscal, laboral, público y procesal, medioambiental, derecho a la competencia, para ver cuál es su mejor encaje. Esta fase de estos 3 primeros años es fundamental. Posteriormente se pasa a una fase de asociado senior de una duración de otros 3 años aproximadamente, donde ya se empiezan a desarrollar o empiezan a tomar protagonismo otras capacidades profesionales, otros talentos fundamentales, como la gestión de personas, los negotiation skills, la capacidad de hacer presentaciones, de gestionar el tiempo, los equipos, el networking, la gestión de contactos. Digamos que en esta fase es muy importante el desarrollo de esa dimensión más empresarial del abogado y luego, finalmente, si se van superando estas fases, se accede a una última fase, el 1 más 3 más 3 más 3, de asociado principal o coordinador, donde ya se tiene responsabilidad sobre una determinada práctica o un determinado grupo de clientes como condición para acceder a la sociatura, a la incorporación a la sociedad. ¿Cómo es el día a día en el desarrollo del trabajo de un abogado? Pues ya he dado bastantes pinceladas sobre en qué consiste nuestro ejercicio profesional. El día a día pasa, lógicamente, por, sobre todo durante las primeras fases, programas de formación intensos, es decir, se compatibiliza el ejercicio profesional con la formación. A medida que va pasando el tiempo, esa formación pasa de ser de aspectos que tienen más que ver con lo jurídico a aspectos que tienen más que ver con lo empresarial. Esta es una profesión de relación de maestro-aprendiz, en donde es fundamental trabajar al lado de alguien que sepa.
y absorber toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, toda esa experiencia. Por lo tanto, el día a día en un despacho de esta naturaleza es un día a día que tiene un componente de formación muy importante, tiene un componente de aprendizaje profesional junto a otra persona también muy importante y, por supuesto, en equipos de profesionales, siempre trabajando en equipo. Esto es fundamental en el ejercicio de nuestra profesión, es ser capaz de trabajar en equipo y con la posibilidad, en algún momento de la carrera, además, tener una proyección internacional, de poder salir al extranjero, a las oficinas que los grandes despachos tenemos fuera o en programas de intercambio con otros despachos internacionales, porque la economía es cada día más global, las operaciones son cada día más transnacionales y, por lo tanto, el ejercicio de nuestra profesión es también cada día más internacional. No quiero exceder el tiempo que me han concedido para hacer esta breve exposición sobre cuál es el presente de la abogacía y, por tanto, concluyo aquí mi intervención dando la palabra a mi compañero Javier para que concluya con nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes. No podemos empezar de otra manera que agradeciendo a todos los asistentes a esta sesión su presencia en este evento y, sobre todo, el interés mostrado en dos cosas. Una, en una futura carrera como juristas y otra, el interés que han mostrado en nuestra universidad, en CUNEF. Asistir a esta sesión pues ya da una muestra de una vocación profesional para orientar no solo los próximos 4, 5, 6 años de vuestra formación, sino toda una vida dedicada al mundo del derecho, lo cual es una carrera sin ninguna duda apasionante. La profesión del abogado, de la que tanto Israel como David os han hablado, la profesión de abogados decía que es una profesión apasionante. Es una profesión en la que el abogado trabaja buscando nada más y nada menos que objetivos tan grandes como la justicia o como la verdad, y todo ello en busca de resolver conflictos, de conseguir la paz. Así que para conseguir todos esos grandes objetivos, los abogados necesitan una formación que es una formación continua. Si nos remontamos a los tiempos que antes hablaba el profesor Israel Hernando del derecho romano, pues la palabra abogado, su origen etimológico viene de advocatus. Advocatus era el llamado, y era el llamado por su conocimiento de las leyes, por su conocimiento del derecho, a resolver conflictos. Para ello necesitaban una formación, y esa formación, si lo trasladamos a los momentos actuales, solo la puede dar la formación universitaria. De tal manera que aquellos antiguos abogados de la época de la antigua Roma pasamos a los actuales, de los que os han tenido ocasión de hablar el profesor David García Ochoa, pero vosotros tenéis que pasar por la universidad para poder ser llamados, a ejercer la abogacía. Y para que eso ocurra, pues necesitáis una etapa formativa, que durará pues del orden de 5 o 6 años en vuestra vida. Un segundito que vea. Bien, la oferta formativa en España, en las distintas universidades, es muy amplia. Yo de la que os voy a hablar es la de nuestra universidad, la de CUNEF. Y concretamente vamos a hablar del grado en Derecho en CUNEF. Para ello, primero os voy a dar alguna información sobre nuestra universidad. Mirad, CUNEF nace en el año 1973. Han pasado ya casi 50 años desde la fundación de esta universidad, que en un primer momento, si acudimos a lo que significan las siglas, el acrónimo CUNEF, es Colegio Universitario de Estudios Financieros. Este fue el origen de nuestra universidad y centrada sobre todo en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la empresa. Sin embargo, pasaron los años y CUNEF se adentró en la oferta formativa en el mundo del derecho. Veremos luego, más adelante, los grados que ofrecemos en CUNEF que tienen contenido jurídico.
En la actualidad, CUNEF es universidad privada, es una universidad que tiene autonomía propia y eso nos ha permitido adaptar nuestros grados a las necesidades que tienen hoy en día los alumnos del grado en Derecho para su futura empleabilidad. La verdad es que todo lo que nos motiva es la futura empleabilidad, la formación de nuestros alumnos para conseguir una formación en valores a la que se hacía antes referencia, pero toda enfocada a una empleabilidad. Solo por daros algunas cifras muy brevemente para que veáis algo de nuestra universidad, para que podáis conocer algo. Seguramente que muchos de los que asisten hoy pues tienen hermanos en CUNEF o amigos que han estado en CUNEF. Pues solo por daros algunas cifras, el 100% de los alumnos que realizan los estudios de Derecho en CUNEF tienen prácticas. Todos hacen prácticas, es parte de la formación que tenéis en los grados y el 100% de nuestros alumnos tiene acceso a prácticas. Para ello, la universidad tiene más de 1.600 acuerdos con distintas firmas de despachos de abogados, con empresas y de la misma manera existen más de 90 convenios con universidades extranjeras que permiten a nuestros alumnos no solo tener una formación en CUNEF, sino en algún periodo, bien un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, un año completo, salir a alguna de las principales universidades del mundo. Luego tendremos ocasión de hablar algo de ellos. ¿Cuáles son nuestros objetivos formativos? La formación que impartimos en CUNEF, aparte de tener unos contenidos a los que luego vamos a hacer referencia, tenemos unos objetivos formativos fundamentales. El primero es la búsqueda de la excelencia. Yo creo que esta palabra muchas veces la vaciamos de contenido porque todos parece que buscamos la excelencia cuando no siempre es así. En nuestro caso es así. Buscamos la excelencia y la buscamos a través de 3 pilares. El primero sois vosotros. El primer pilar es la excelencia de nuestros alumnos. Buscamos en ellos que den todo aquello y algo más. Es cierto que hacemos una selección previa y unas pruebas de acceso, aparte de tener un buen expediente académico, pero es parte de la excelencia. El esfuerzo, la motivación, la solidaridad, todo ello forman parte de valores que queremos trasladar a nuestros alumnos en búsqueda de la excelencia. La excelencia no solo la queremos en los alumnos, sino también la queremos en los profesores. Siempre digo que a nosotros nos gusta enseñar, estamos para eso, pero nos apasiona enseñar a nuestros alumnos qué puede haber, qué objetivo mejor podemos tener que trasladar nuestros conocimientos a las siguientes generaciones. Nos sentimos privilegiados por poder hacerlo. De tal manera que todos nosotros, todos los profesores, compartimos ese objetivo. Y ese objetivo de excelencia también en nuestra propia formación continua. Los profesores de CUNEF publican y dan conferencias de manera continuada, tanto en universidades españolas como en universidades extranjeras, en revistas españolas, en revistas extranjeras. Un segundo objetivo, un tercer pilar de esta excelencia lo tenemos en nuestros planes de estudios. Hemos accedido ya desde el año 2019 a la condición de universidad privada. Eso nos permite adaptar los planes de estudios a las exigencias del mercado actual. De tal manera que, como vamos a tener ocasión de ver, los planes de estudios que ofertamos no solo incluyen la formación tradicional del jurista, del abogado, sino que hemos incluido en ese plan de estudios otras materias que son de indudable necesidad de conocimiento por parte del abogado. Luego tendremos ocasión de hablar de ellas. Un segundo objetivo, aparte de la búsqueda de la excelencia, es la enseñanza práctica. La totalidad de los profesores del grado en Derecho, de los distintos grados en Derecho en CUNEF, no solo tienen su actividad docente, sino que tienen en paralelo una actividad profesional, bien como abogados en ejercicio, nuestros 2 ponentes anteriores son abogados en ejercicio, por ejemplo, o son magistrados de las más altas instancias de la judicatura, o son notarios, o son registradores, profesiones todas de juristas, todas profesiones vinculadas a
al día a día del mundo del derecho. ¿Eso qué nos permite? Nos permite trasladar a nuestros alumnos no solo los conocimientos teóricos, sino lo que es, desde un primer momento, desde el comienzo de la carrera, una visión práctica de la asignatura. Nuestro anterior ponente es profesor de Derecho Romano, el profesor Israel Hernando, y ya en la asignatura de Derecho Romano se traslada a los alumnos cuestiones de naturaleza práctica de nuestros orígenes en Roma y que se ven ahora todavía reflejados en la actualidad. Así que es un objetivo primordial durante todos los años de formación. Bien, además, la internacionalización. Otro de los objetivos que tenemos en nuestra oferta académica es la internacionalización. Los alumnos del grado en Derecho hace años tenían mayor dificultad para la salida a universidades extranjeras. El derecho tiende a ser bastante local, bastante regional, y encontrar universidades donde se pudieran cursar algunos periodos de la formación resultaba más difícil. En la actualidad hay una oferta en las principales universidades del mundo, tanto en Europa como fuera de Europa, para poder cursar algún periodo formativo. Tenéis, por ejemplo, como ejemplo, por poner 3 distancias, la más cercana, pues la UCD en Dublín. Algo más lejos, pues tenemos la Universidad de San Diego, donde también se puede cursar un año entero, un año académico con el grado en Derecho. O ya todavía más lejos podemos ir a Bond University en Australia, que es otra de las universidades referentes en el ámbito internacional. Son solo 3 ejemplos, pero podríamos seguir con Berkeley o con otras muchas universidades, tanto europeas como de fuera de Europa, americanas o australianas, por decir. Y también en Asia, algunas universidades nos permiten ir a cursar parte de los estudios. Bien, esto puede servir a modo de presentación de nuestra universidad y de nuestros objetivos y de lo que perseguimos, pero ahora lo que nos toca es explicaros qué es el grado en Derecho en CUNEF Universidad. En la actualidad tenemos 3 grados, ofertamos 3 grados relacionados con el mundo del derecho. El primero de ellos es el grado en Derecho, el tradicional grado en Derecho, pero va acompañado de un minor, un título propio de Digital Law and Artificial Intelligence Law. Ese título es complementario y va en paralelo al programa de estudios del grado en Derecho. Pero me vais a permitir que me pare un poco en el contenido del grado en Derecho, porque como vamos a tener ocasión de ver, el grado en Derecho en CUNEF, tal como ha sido diseñado desde el momento en que somos universidad privada y tenemos esa autonomía para establecer planes adaptados a las necesidades de los despachos, a las necesidades que tienen que cubrir nuestros alumnos cuando se incorporan a estas firmas, como os decía, nos ha permitido incorporar al plan de estudios asignaturas de muy diverso contenido, sin olvidar las tradicionales del grado en Derecho. Por supuesto, nuestros alumnos estudian Derecho Civil, estudian Derecho Penal, estudian Derecho Tributario, pero además incorporamos a la oferta formativa otras asignaturas a las que luego haré referencia y que, sin ninguna duda, completan la formación de nuestros abogados. Pero además, quienes cursan el grado en Derecho realizan este minor muy necesario, muy conveniente, cuyo contenido es de total actualidad, que es sobre inteligencia artificial, sobre derecho de las nuevas tecnologías. Además del grado en Derecho, que se cursa en español, salvo el minor que se cursa en inglés, tenemos el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que se cursa en castellano. Y los alumnos pueden optar por cursar este mismo doble grado en la versión bilingüe. Así que podemos estudiar el doble grado Derecho y ADE o el Double Degree in Law and Business Administration. Os hacía referencia a que nuestros grados en Derecho, tanto el grado en Derecho como los dobles grados, incorporan asignaturas que completan la formación global de nuestros alumnos. ¿Y con qué objetivo? Pues os hemos señalado 4 objetivos que tiene el grado en Derecho
en CUNEF. En primer lugar, hablábamos de la enseñanza práctica. ¿Y en qué se traduce eso en la oferta formativa? Cuando veáis el programa del grado en Derecho, pues en la incorporación de asignaturas tales como búsqueda, tratamiento y uso de la información, o pensamiento crítico y debate, o técnicas de comunicación oral y escrita, siempre muy necesarias para la expresión oral, para la expresión escrita de los abogados, y que a lo largo de la carrera se van introduciendo en vuestra formación para que, además de los conocimientos puramente jurídicos, tengáis conocimientos de contenido práctico, como por ejemplo la oratoria. Incluso tenéis una asignatura al terminar la carrera, que es la que denominamos MUT de actuaciones en tribunales de justicia. Los MUT son competiciones que se desarrollan en el ámbito universitario sobre temas prácticos, de tal manera que en el grado en Derecho, por ejemplo, el año pasado estaba previsto la celebración de un MUT en distintas ramas del derecho. Nuestros alumnos, por equipos, participaban para defender posiciones como demandante o demandado, y en las finales se hacía ante un juez que escuchaba las posiciones de demandante-demandado o de querellante-querellado para valorar quién había defendido mejor cada una de esas posiciones. Pues bien, en esta asignatura, que es prácticamente al concluir la carrera, podéis tener ya acceso a cómo se desarrolla la vida profesional del abogado en un tribunal de justicia. Se escenifica lo que vais a tener que hacer cuando accedáis a los tribunales de justicia. En segundo lugar, creemos que debemos aportar una visión económica y empresarial. El abogado está en un entorno del mundo de la empresa, en un entorno de la economía, y su formación, aparte de jurídica, también tiene que tener parte de formación económica. Por eso incorporamos al grado en Derecho asignaturas como Fundamentos de Economía o Fundamentos de Empresa, además de análisis económico del derecho o asignaturas en relación con banca y otras instituciones financieras. Una tercera rama que queremos, o materia o grupo de materias que queremos incorporar o hemos incorporado al grado en Derecho, es aquella que le da un enfoque internacional. Los abogados que se incorporan a firmas internacionales, algunos de los representantes de firmas internacionales lo hemos tenido aquí, pues necesitan no solo los conocimientos del derecho español, sino algunas veces que trascienden nuestras fronteras. Por ejemplo, dentro de la oferta de Derecho tenemos una asignatura que es la Teoría General del Common Law o la Práctica Contractual Anglosajona. Y es que muchos de vosotros, cuando terminéis, os incorporéis a alguna de las firmas de abogados internacionales, vais a tener que poder trabajar y revisar y hacer contratos bajo formas de trabajo que no son las únicamente locales de España. Por eso el conocimiento de unas bases del derecho anglosajón o de la práctica contractual anglosajona consideramos que es esencial para vuestra formación. Igualmente, tenéis una asignatura de Fiscalidad Internacional y Comunitaria que os permite ver cómo funciona el ámbito tributario más allá de nuestras fronteras. Y, por último, se ha incorporado también al grado en Derecho asignaturas que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenéis asignaturas sobre protección de privacidad y protección de datos, sobre ciberdelincuencia o sobre derecho de las nuevas tecnologías. Todo eso sin olvidar el contenido tradicional del grado en Derecho y, además, con un minor que os decía antes sobre Digital Law. Luego tendremos ocasión de hablar en un coloquio y podréis preguntar lo que consideréis. Pero muy rápidamente, antes de empezar el coloquio, pues os vamos a dar algunas pinceladas generales, ya no solo del grado en Derecho, sino en general de nuestra universidad. Mirad, los profesores voy a referirme solo a los del grado en Derecho, ya que es lo que nos ocupa hoy. El 80% de los profesores que imparten docencia en CUNEF son doctores en Derecho, con lo cual están acostumbrados a investigar y tienen una vocación docente evidente. Aparte, hay otros profesionales que, sin ser doctores, pues tienen
carrera profesional a través de oposiciones como magistrados, notarios, registradores. Pero todos los profesores que imparten Derecho en CUNEF tienen una actividad profesional aparte de la docente. Y el objetivo es el que os decíamos. El objetivo es que tengáis la posibilidad de que los profesores trasladen a vosotros el día a día o el contenido de su trabajo. Es algo que los alumnos valoran mucho. Prácticas curriculares. Bueno, todos los que hacen el grado en Derecho tienen una asignatura que es una asignatura del grado, y es que obligatoriamente todos los alumnos tienen que hacer prácticas, en el caso de Derecho, en prácticas en despachos de abogados. Tenemos convenio con la práctica totalidad de las grandes firmas en España y, como os decía, pues hay un número elevado de posibilidades. En cuanto a la formación internacional, pues más de 90 convenios que nos permiten que nuestros alumnos visiten universidades extranjeras en los 5 continentes, realmente en los 5. Tenéis ahí la relación de universidades, os he mencionado 3, pero hay muchas de gran interés para todos los alumnos. Cada vez más es una opción el salir a estudiar en el extranjero, pero cada vez más nuestros alumnos de Derecho pasan algún periodo de su formación en universidades extranjeras. Al principio os decía que apostamos por la excelencia y la excelencia es nuestro objetivo principal, siempre enfocado a la empleabilidad futura vuestra, pero para que la excelencia no se quede fuera de CUNEF por algún tema económico, tenemos un ambicioso programa de becas, unas de ellas directamente vinculadas a los resultados académicos, con independencia de la situación económica familiar. Para todos aquellos alumnos cuyas calificaciones superen el 9, 8,5, 9, hay acceso a una beca que llamamos de excelencia, que es un 25% del coste del precio de la universidad. Y además de esa beca de excelencia, tenemos otra beca que es de ayuda al expediente académico en función ya de circunstancias económicas familiares, pero también para aquellos alumnos que superan la nota de 8. Siempre entendemos que la beca debe ir vinculada a los resultados académicos y a premiar el esfuerzo de nuestros alumnos. Aparte de esto, existe la posibilidad con el Banco Santander de una financiación del precio de los estudios en CUNEF que podéis consultar en nuestra página web para tener más detalles. Aparte de estas becas, de estas ayudas, hay otras de a lo mejor menor importe en el momento que hay más de un hermano en CUNEF y alguna otra serie de ayudas. Pero he querido destacaros estas sobre todo porque van vinculadas al esfuerzo y a los resultados que obtienen nuestros alumnos. Siempre os animaré a que hagáis vida universitaria, que hagáis vida en la universidad. Creo que es un periodo de vuestra vida maravilloso en el que vais a conocer amigos para toda la vida y que vais, además de poder formaros, en este caso en Derecho, pues establecer unas relaciones que durarán para siempre. Por lo tanto, hacer vida en la universidad es una obligación. Nosotros tenemos una asistencia obligatoria a clase, que entendemos que es muy beneficiosa, un 80% de asistencia para poder acceder a los exámenes. Pero es que la vida en la universidad también la podéis completar con otro tipo de actividades que ofrece CUNEF, que son los clubes. Por ejemplo, está el Club de Investment o está ELSA CUNEF, que es la Asociación de Estudiantes de Derecho, una asociación europea de estudiantes de Derecho. O tenéis el Club CUNEF Entre Todos, que se refiere al voluntariado y que hacen de manera muy recurrente actividades de voluntariado muy diversas. Creo que la última fue esta Navidad para la campaña de Reyes en zonas deprimidas de Madrid. Y también estuvieron con el Banco de Alimentos. Están continuamente realizando actividades. Y, por supuesto, tenemos el Club de Debate y algún otro que ya no cabía ponerlo allí, como el Club de Emprendimiento, que tiene también mucho tirón entre nuestros alumnos. Los deportes no los vamos a olvidar. Hay equipos en casi todas las competiciones universitarias. Tenemos ahí el primero, el rugby,
creo que el año pasado, aunque no se terminó, iban primeros y este año vuelven a estar en cabeza. Pero tenéis todo aquel deporte que vosotros queráis organizar. Todos los años hacemos algunas competiciones internas, por ejemplo, de pádel al principio y al final. Este sábado tenemos competición el sábado por la tarde y, bueno, es una forma de convivencia estupenda para todos, ¿no? Profesores y alumnos, todos. Y finalmente, ya para dejaros tiempo a vosotros, para que nos podáis preguntar lo que necesitéis, y se va a incorporar conmigo Patricia Ciruelos, que es abogada en el despacho Uría Menéndez y antigua alumna del doble grado de Derecho y ADE aquí en CUNEF. Pues, como veis, los antiguos alumnos de CUNEF ocupan puestos de trabajo, ocupan posiciones relevantes en empresas principales y en los principales despachos de abogados de España. Algunos de nuestros alumni, con esto terminamos, seguro que son personas todas conocidas para vosotros. Vamos a citar un par de ellos de distintos sectores, por ejemplo, Luis de Guindos, anterior ministro de Economía, o los hermanos Cebrián, que son los fundadores del Ganso. No vamos a hacer mención a todos, los tenéis ahí, pero son personas que han pasado por nuestras aulas y dedican su tiempo a realizar actividades profesionales muy diversas. En despachos de abogados pues tenemos muchos representantes. Yo, por mi parte, no quería nada más. La verdad es que prefería que fuerais vosotros los que tomarais la palabra y nos pudierais realizar las preguntas que quisierais. Son menos 20, yo creo que tendremos por lo menos alrededor de 15 minutos para que preguntáis lo que queráis, así que os vamos a dar la palabra. Os agradezco mucho vuestra asistencia a esta sesión y voy a invitar a Patricia Ciruelos a que se sume aquí conmigo para poder contestar a las preguntas que nos planteéis. Muchas gracias y tenéis la palabra. Creo que podéis hacer las preguntas por el chat. Así que si hacéis las preguntas, iremos dándole lectura y podemos ir contestando. Bueno, mientras alguien se decide a hacer alguna pregunta, la primera se la voy a hacer yo a Patricia. Yo creo que es bueno que ella, que no hace tanto tiempo que estuvo en estas aulas, os pueda trasladar cómo fue su entrada a CUNEF y cómo fue sus 5,5 años de duración de su doble grado. Así que le voy a dejar la palabra y os va contando. Yo os animo a que participéis, a que preguntéis. ¿Vale? Puedes empezar tú y ahora ya voy leyendo yo la pregunta. Bueno, pues encantada de saludaros. Sí, como dice el profesor Galán, bueno, pues yo empecé la carrera en 2012 y yo estudié el doble grado en Derecho y ADE, aunque mi pasión era el Derecho desde que empecé la carrera. Era algo que tenía claro que era lo que me quería dedicar y, de hecho, me gustó tantísimo mi experiencia en CUNEF que decidí hacer el máster de abogacía también en CUNEF. O sea que al final he estado 7 años aquí y nada, es cierto que al final estudiar un doble grado pues es mucho más exigente que estudiar un grado, pero creo que es muy recomendable para vuestro futuro profesional y sobre todo el doble grado de Derecho y ADE os va a dar una visión espectacular de cara a vuestro futuro profesional. Y, por supuesto, estudiarlo en CUNEF, que es donde tenemos a una gran cantidad de profesores y de profesionales que se dedican día a día a la abogacía y también al mundo empresarial, creo que es algo que te permite tener claro qué es lo que vas a hacer en tu vida profesional, ¿no? Porque no se limitan a venir con materiales jurídicos o de finanzas, de contabilidad, para pues explicarte las sesiones, ¿no? Sino que todo lo contrario, te hacen partícipe, incluso comentándote casos que ven ellos en los despachos en su día a día,
o problemas que puedan tener algún profesor que esté en un banco, que sea inspector de Hacienda, inspector de Banco de España. Entonces, creo que es una gran manera de acercarte a la vida profesional y que es una gran ventaja con respecto a otras universidades. No sé si había una pregunta. Sí, pero se borró. ¿Se ha borrado? Sí, hay una pregunta dirigida al profesor Galán. Dice, chicos, si usted es profesor y también abogado y si siempre tuvo claro que quería hacer esta carrera. Bueno, la verdad es que no. Voy a decirte la verdad, no. Nunca tuve a los 18 años claro que yo quería ser abogado. Yo creo que son cosas que vosotros iréis descubriendo a lo largo de vuestra vida. Cuando empezáis, sobre todo los primeros años, no vais a tener la vocación de qué rama del derecho vais a elegir. Incluso los que hagáis el doble grado, seguramente que tardaréis hasta los últimos años del doble grado para decidir si queréis ir en vuestra vida profesional por el lado de las finanzas, por el lado de la empresa o por el lado del derecho. Yo solo os puedo hablar con conocimiento de profesional del derecho. Yo sí, yo soy abogado ejerciente y mi especialidad es la de la fiscalidad. Como Patricia, debió ser una mala influencia para ella y ella también ha ido por estos derroteros en el despacho Uría Menéndez. Lo cual nos da pie a mantener ese contacto, sobre todo ahora que está en fase predoctoral y empezando con sus publicaciones. Entonces, respondiendo a lo que me decías, yo creo que cuando empecéis no vais a tener, desde luego, nada claro dónde vais a acabar, pero esa es la búsqueda de vuestro futuro profesional que os va a dar la universidad. Vais a ir probando todas las áreas, todas las materias relacionadas con el derecho y la realidad del abogado hoy en día es que el abogado no suele ser un abogado generalista, suele ser un abogado especialista. Es la realidad de nuestro mundo del derecho y para eso tenéis 5 maravillosos años. Antes no os he dicho la duración de los grados. El doble grado existe la posibilidad de hacerlo en 5 años y medio. Durante los 5 primeros años pues tenéis las asignaturas del doble grado y en el medio año último hacéis las prácticas, es un cuatrimestre en algún despacho y hacéis los 2 trabajos fin de grado. Los TFGs, los trabajos fin de grado, que son dos trabajos finales en cada una de las 2 áreas grandes del doble grado, en Derecho y en ADE. Los que hacen Derecho, pues solo tienen que hacer el TFG en Derecho, que se hace en el último cuatrimestre. Pero también es posible, y esa opción la cogen muchos alumnos, que es adelantar ese último cuatrimestre a quinto, de tal manera que hacen las prácticas en el verano a veces o durante uno de los cuatrimestres de quinto, algunos las hacen incluso en verano, y durante quinto hacen los 2 TFGs y en vez de terminar en 5 años y medio, terminan en 5. Es una opción que van eligiendo los alumnos según avanzan a lo largo de los cursos académicos. Creo que tenemos alguna pregunta más, ¿no? Teníamos alguna más, me parece, si la podéis leer. Sí, os la leo yo, quizá no. Si solo se puede estudiar una rama de la carrera, preguntan también. Si solo se puede estudiar una rama de la carrera. Sí, no sé exactamente. No, la formación en el grado en Derecho o en el doble grado es igual para todos los alumnos. No hay una especialidad, unas optativas, salvo los que al final en vez de hacer, pero muy poca gente lo utiliza, en vez de hacer las prácticas en despacho, optan por no hacer prácticas y tener asignaturas que son optativas. La realidad es que la práctica totalidad de los alumnos, y yo se lo aconsejo así, prefieren hacer las prácticas en el despacho y además es que muchos de ellos les sirve para luego continuar, ¿no? Para que tengan una oferta de trabajo de ese despacho. Pero a la pregunta tuya,
toda la formación que hacéis la hacen todos los alumnos de la clase, todos. Es una formación única para todos vosotros, no hay ramas distintas. Y los que hacen Derecho y ADE, pues hacen las dos carreras, los 2 grados, la de Derecho y la de ADE. Teníamos alguna más, ¿verdad? Sí, ¿habría alguna posibilidad de hacer derecho y ejercer en más países? Creo que también lo habéis abordado en la presentación. Es algo que me he planteado y me gustaría porque me gustan los idiomas. Además, gracias de antemano. No te he escuchado. ¿Hacer derecho y hacer? Derecho y ejercer en más países, no solo No. Bueno, vamos a ver. Como os decía, el derecho es un derecho local, es un derecho regional. Pero actuar en otras jurisdicciones, en otros países, necesita de que en ese otro país te habiliten para trabajar como abogado. Normalmente necesitas una formación adicional, en el otro país para poder ejercer como abogado. No es una habilitación internacional, pero eso no es derecho en CUNEF, es todo derecho en España y todo derecho en el resto de países. Lo que sí os comentaba antes que hacemos es dar unas bases para que, aunque trabajes en un despacho español y tengas que estar en el extranjero trabajando, tengas algún conocimiento sobre todo del derecho anglosajón. Fijaos, antes estaba con nosotros el profesor David García Ochoa, compañero de CUNEF desde hace ya muchos años, y cuando han leído una breve reseña de su currículum, habéis podido observar que ha estado trabajando en Nueva York, en el despacho Uría Menéndez en Nueva York. Y es que, bueno, Patricia os lo puede decir mejor dónde está Uría Menéndez, pero está por muchos sitios del mundo y sus abogados pueden ir a trabajar al extranjero para determinados trabajos que no implica que tengas que tener la titulación en el extranjero. Más, pero creo que había alguna más. ¿Puede ser? En principio, ahora mismo no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien más, alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta por escrito, es el momento. En cualquier caso, cualquier duda que puedan tener de todo lo que hemos hablado hoy, de CUNEF, de nuestros grados en Derecho, las pueden formular, ¿verdad?, a través de la aplicación y nosotros encantados de contactar con ellos y de resolverlas. Los tienen. De acuerdo, pues muchas gracias, Javier, y gracias a los demás ponentes y a todos los que han asistido a este webinar, que como sabéis queda grabado y se puede revisar en cualquier momento desde la página web. Pues muchas gracias a vosotros. Creo que nos hemos ajustado a los 50 minutos que nos habíais planteado, que nos habíais dejado. Y nada, pues para despedirme os deseo que toméis una buena decisión, sea la que sea, y os deseo lo mejor para vuestro futuro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Claro que sí.